buenas tardes, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de Filosofía Crítica. En esta ocasión vamos a charlar en torno a la cuestión de la consultoría filosófica con dos grandes amigos, Diego Lodestro, de Filosofía de la Vida, y Federico Mana, de la cuenta Fedemana. Dos grandes consultores, así que bueno, vamos a esperar a que se sumen los compañeros. Y arrancaremos. Ahí está Dieguito, ahí está Fede. Dieguito, querido, ¿cómo Hola, estás? hola señor, ¿cómo le va? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos. Ahí se está Opa, sumando. Hola, Fede, hola, querido, Está ¿cómo estás? ¿cómo ¿Todo bien? estamos? Ahí está. Bien, bien, bien. ¿Ustedes? Ay, ¿por qué excelente. grito? Josh, acá andamos. Muy Matecito. tranquilo veo por allá. Ujú. Hola a todos los que... Recién cenado acá, ¿eh? Ustedes Claro, sí. merendando. Sí, yo me acabo de clavar 2 panqueques de dulce de leche con chocolate. Sorry. Está Oh, bien. hermoso. Qué Eso envidia. también es un placer Igual, hedonista. Dulce de leche de coco bien. igual, ¿eh? Ah, ve- bien vegano, digamos. Claro, porque mi novia no puede comer lácteos, así que bueno. Sí, Les sí. cuento, porque a la gente que se está sumando, yo sé que les súper interesa qué tipo de dulce de leche consumimos en mi casa, ¿no? Claro, Así que obviamente. bueno, un saludo Sí, a todos los sí. que se van sumando. Pero No esto es va a un dato mejorar. menor. No No, es no, un pero dato esto menor. prometo que va a mejorar, ¿no? No sé qué opina Javier. Es el gran convocador en esto, así que. No sé, Como dice, yo tengo unos el host, mate el pelado, anfitrión. eh, no sé. Creo que Diego se comió un cordero a la miel, no sé qué hizo. Hice un cordero a la miel, un corderito a la miel. Lo sellé con miel. ¿Qué tal? Acá la Bueno, carne argentina es muy difícil de conseguir, así que encontramos lo que hay en el supermercado y dale que va. Y sí, Encontré hay miel y que... leche. Voy a prender la luz por las dudas porque se ya me va a ir fue. en cualquier momento la luz. Dale, dale. Dale. Bueno, Empieza a oscurecer Oh, allá. cómo cambió. Bueno, ahora sí me parece que ya estamos. Ya hay Ya tenemos bastante una masa gente. crítica. Sí, una masa crítica. bueno, Igual, de todas maneras, esto supongo que queda grabado y después la gente lo podrá ir viendo, porque no siempre se puede estar atento durante una hora o lo que dure el vivo de Instagram, ¿no? Sí, totalmente. claro. Queda grabado automáticamente en el feed de Javier y después nosotros podemos bajarlo y subirlo también O o, compartirlo. o compartirlo, exacto. Así que bueno, Exactamente. saludamos ahí, no sé quién saludó. Bienvenidos a esto que va a ser una charla sobre asesoría o consultoría filosófica. Sí, eso es una buena, eso ya que lo mencionás, yo creo que es un buen inicio discutir un poco, a ver qué les parece a ustedes respecto ya nomás desde el nombre, ¿no? Porque tiene varios nombres. O no sé si Sí, varios nombres, varias formas de mencionar una misma disciplina, por decir de una manera, una misma práctica. No la sé cuál les consultoría gusta se dice de utilizar a muchas ustedes. maneras. Claro. No sé cuál les gusta a ustedes utilizar más. Yo prefiero asesoría, Bien. ¿Por qué? No, a mí la verdad que porque consultoría me gusta. porque consultoría está muy asociado a la cuestión empresa.
Puede ser. Pensamos en un consultor como alguien que es contratado por una compañía X para un propósito específico. De hecho, cuando aparece la cuestión de la consultoría filosófica, lo primero que me planteaban era la cuestión empresarial. Y, y creo que asesoría, y yo tomo asesoría, eh, porque, por ejemplo, cuando Aristóteles en la Ética Nicomaquea dice, creo que es el parágrafo 1112, dice que cuando tenemos cosas difíciles de resolver, contratamos consejeros. El término consejeros es embulé, y el Liddell Scott va a traducirlo en inglés, lo que sería asesor. ¿Mm? Ahora, Entonces, el concepto de, me el gustó asesor. concepto de asesoramiento, asesoría, no implica, como para hacer una pregunta simplemente para la discusión, Sí, sí, ¿no? sí. No implicaría, al menos en el español, ¿no? Como la idea de que uno acude a alguien que sabe más de algo para que desde su sabiduría, desde su conocimiento, ¿no? Asesore, otorgue un consejo, diga más o Tal cual. menos qué hacer. Tal cual, tal cual. En mi caso es a ver, elegí asesor, me gusta asesor porque las otras denominaciones como consultor y consejero no me gustan. Entonces, dentro de las que había, aparecía también la función esta de acompañante filosófico, pero el acompañante filosófico es como que le resta lugar. Y además, mira, cuando yo hice la formación con Mónica Cabalé hace algunos años atrás, ella utilizaba la, la figura del filósofo asesor. Y creo que esa economía de letras en la palabra asesor, que es mucho más corta eh, que consultor quizás, a mi juicio, no, estoy pensándolo en términos fonéticos o fónicos, si se quiere decir de alguna manera, me resultaba más atractiva. Pero de las denominaciones era como la que más me gustaba, digamos, el asesor. No quiere decir esto, y acuerdo con vos, creo que hasta ahora no he encontrado una denominación mejor. Sí, a ver, en lo personal, por ejemplo, me gusta más el concepto de orientación filosófica. Sí, también, El me gusta orientación. tema es, Me o gusta sea, orientación. y porque yo siempre hablo de consultoría cuando hablo, y no sé qué opinará también Javier, que consultoría es como, en español, como un poco más de marketing. A ver, marketing en el sentido de que si yo digo orientación filosófica, medio como que tengo que explicar bien. Si es consultoría, por ahí ya hay una idea previa, ya genera una idea previa, que después la podemos deconstruir porque posiblemente la idea que tenga otra persona no sea a lo que nos dedicamos. Pero de alguna manera tiene vamos a decir, un insight, una llegada hacia la otra persona. Sí, Aunque si me tengo que poner sumamente específico e incluso más polémico, yo diría que el acto mismo de decir filósofo ya debería implicar eso. Ya sí, porque ya la filosofía debería tener una impronta práctica, que sabemos que hoy no la tiene necesariamente y bueno, y que históricamente se ha modificado bastante esa noción. Pero quizás algún día ya el solo hecho de decir que es filósofo, no sé, por ahí no están de acuerdo, ¿eh? Es una idea que digo hacia el pasar. mira, yo acuerdo con esa idea, creo que le ponemos una distinción, creo que jugamos con esta idea de género próximo y diferencia específica, como para jugar con la distinción de qué es lo que hacemos en el ámbito de la filosofía, ¿no? Que no es solamente como, si mal no recuerdo, como va a decir Derrida, el tratar de especificar conceptos o nociones o ideas, sino más bien el tener un diálogo con un otro donde lo que nosotros hacemos con ese otro implique una mirada crítica sobre su propia realidad. Quiero decir algo, perdón, se pudrió todo, ya, porque se acaba de conectar al vivo José Barrientos Rastrojo, que es en español, digamos, uno de los más, no sé si ya se fue, pero viste que uno de los No, más, no, no. digamos, representantes, así que ya siento que estoy diciendo cualquier pavada, pero bueno, mentira. Bienvenido, José Barrientos. Bienvenido Pepe, nos vamos a tener que hablar en serio ahora, chicos, porque se Dejémonos de puso. joder, Ernesto.
Claro. Otra pregunta que me gustaría a mí también charlar con ustedes, yo traje preguntas, o sea, sí, es respecto a ver qué piensan, más allá de la postura que uno puede tener, pero bueno, si tiene que haber un método nuevo. ¿Hay algo previo? Alguien te dice, che Diego, che Javier, quiero hacer una sesión de consultoría o de orientación o asesoramiento. ¿Ya hay algo previo? Sí, bueno, vamos a hacer esto, después esto, o no. O se inventa en el momento. Es una buena Eh, pregunta. bueno, con respecto a lo que plantearon, me surgen muchas cuestiones, muchas relaciones. Por un lado, lo que sería la relación entre el rol de la filosofía y su lado, que podríamos llamar de algún lado, de algún modo, ¿no? Quizás eh, terapéutico, por así decirlo. Con respecto a lo que preguntaba Fede, ¿hay algo presupuesto? Y yo pienso que todo el arsenal que uno trae encima, que no es poca cosa. Yo entiendo el término consultoría, como lo comentaba Diego, no en ese sentido marketinero, sino en el sentido liso y llano de que alguien tiene una inquietud y Y necesita ayuda consulta. para resolverla. Desde ya que sí, eh, si te vas al marketing, olvídate, es más marketinero desde ya, pero no es la intención que uno tiene, por supuesto. Lógico. Eh, Es interesante eso que decís el concepto. A ver, alguien tiene una inquietud. Y uno puede, digo, o qué piensan ustedes, uno debería plantear la idea de, bueno, que quizás este espacio sirva para resolver esa inquietud, o es la resolución una fantasía muy linda, algo que estaría buenísimo prometer, pero que en realidad no es un objetivo a perseguir. Yo voy a dar mi mirada con eh, respecto a eso. En principio, adelante. si la filosofía se pone al servicio de la resolución de problemas, deja de cumplir su función crítica y se pone al servicio, o sea, se esclaviza y deja de ser libre, es decir, toda filosofía que se pone al servicio de, en un para qué, en una finalidad, deja de cumplir su rol libre, de pensador libre, porque entonces el pensamiento, la reflexión empieza a estar condicionada hacia una dirección. Eso en primer término. Eh, en un segundo término, y acá me voy a hacer eco de una idea de Gastón Bachelard, donde dice, todo problema sin solución es un problema mal formulado. Yo no busco que el individuo resuelva el problema, pero sí busco, de alguna manera, en la conversación, que haya posibilidades de que reformule lo que le pasa y que esa misma reformulación, en vez de resolver el problema, lo termina disolviendo. En ese sentido, yo el otro día hice un posteo donde mencioné la asesoría o consultoría filosófica no es una práctica para resolver problemas, sino para disolver la manera agotada de plantearlos. Es decir, hay una manera agotada de plantearlos y cuando somos conscientes de esa forma agotada de plantearlos, entonces ahí el problema ya no encuentra una solución, sino que simplemente se disuelve, desaparece. Por lo menos esa es mi mirada. Claro, pero el tema es si se disuelve, ¿no? ¿En qué se disuelve? ¿No? Como una especie, hablando de una especie de solución, así como el agua, ¿no? Que tirás azúcar y se disuelve ahí. Es decir, quizás no es que desaparezca, sino que se funde o entra en perspectiva o cambia a través de un contexto, por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado, empezar con una pregunta, o sea, siempre le pido a la gente que viene a mis consultas, bueno, hace una pregunta. Y después de diálogo, unos 40, 50 minutos, bueno, volvamos a esa pregunta. Que esto no lo inventé yo desde ya, ¿no? Que está bastante instaurado como forma. Y a veces esa pregunta no es que, ya sé, o directamente se disolvió en
la cuestión de una pregunta mayor, un problema un poco más fuerte. Acá dice José, ¿no? Que dice que le suena conocida esta disolución-resolución, ¿no? Es algo que él bastante refiere en sus libros. Esta idea de, bueno, hay un objetivo como esto, resolución. Creo que Ran Lahab, también otro filósofo que se encarga bastante de estas cuestiones, habla de, hay distintos modelos, ¿no? Uno es de resolución, que a veces te puede llegar a pasar, yo no sé si tampoco lo quitaría. A veces pasa, uno, no sé, al cambiar la perspectiva, de repente un problema que pensaba que tenía no lo tiene. No sé, digo, puede pasar. Ahora, el tema es si lo podemos prometer, No, ¿no? eso Y creo por otro que lado, es decir, el tema es saber, si no estamos generando pensamiento crítico, ¿no? Al generar un pensamiento crítico, es decir, viene alguien con un problema y nosotros en vez de decir, bueno, te voy a ayudar a resolver ese problema, como bien dice José, vamos a criticar el sistema en donde estás posicionado. ujú, Bueno, ahora parecería que el problema que te llevas es más grande. ¿Por qué alguien quisiera venir o acudir a un espacio que te llevas más problemas de los que traías? ¿Cómo se entiende un espacio así en esta época de hiperproductividad y de que pareciera que lo único que se necesita es seguir, o sea, se te agotan las baterías, vas a un lugar, te ayudan un poco, bueno, listo, ya está, puedo seguir produciendo? Buen planteo. Bueno, con Ajá, respecto a lo que preguntabas. Ah, miralo al Fede, ¿eh? qué Bueno, buen con chat, te la respecto, tenías guardada. con respecto a lo que decían anteriormente, obviamente uno no puede prometer nada. Por un lado, coincido con lo que dice Diego, o sea, la filosofía debe estar viva y no supeditada a una finalidad. Yo lo pienso más como, bueno, brindarle herramientas a un otro para que él mismo pueda seguir con su camino de pensamiento, de investigación en este caso, que le permita abordar eso que se le presenta como un problema. Eh, Después, bueno, la cuestión de la resolución o la disolución pienso que va más por el lado de la persona, ¿no? O sea, uno no, cuando viene alguien a buscar asesoría, uno no lo recibe como si fuese un iluminado, de que sí, vení que acá te vamos a ayudar, te vamos a resolver todo, y como decía Fede, ¿no? Listo, de vuelta a la fábrica, es más que eso. Después, bueno, habría que plantear qué se entiende por disolución o qué se entiende por resolución. Eh, Después, bueno, el cambio de perspectiva, como lo planteaban, o esta dislocación del eje, y quizá pueda convertir o hacer que el problema como tal, como decía Diego, no se disuelva o desaparezca o como quieran, o se reformule, porque también lo que plantea Diego es muy importante. Eh, la cuestión quizá no estriba tanto en el problema en sí, sino en el modo de formularlo, y ese modo de formulación también determina de algún modo el modo de encarar el problema. Eh, Sí, igual en todo esto yo creo que también hay otra cuestión que muchas veces hace falta, me parece, ¿no? No digo que no esté acá en sus discursos, pero que es perfecto el modo de pensar, el modo de hablar, podemos incluso hablar de cuestiones lógicas, ¿no? De cuestiones argumentativas, podemos pensar en cuestiones, no, mira, eso que estás diciendo refiere a un sesgo cognitivo, un heurístico, hay un montón de esas cuestiones. Ahora, el tema es yo creo que es un gran desafío filosófico, que es algo, insisto nuevamente, bueno, es alguien a que yo admiro mucho, así que refiero mucho a él con José Barrientos, que tiene que ver con la idea de, perfecto, uno puede entender, y no, esto, o sea, racionalmente, no sé, uno, por ejemplo, yo me siento muy mal conmigo mismo, pienso que soy un fracasado y que todo lo que hago lo hago mal. Voy con alguno de ustedes, charlamos y alguien me pregunta, bueno, pero a ver, ¿me podés decir algo que hayas hecho bien? Y yo por ahí lo digo, se me ocurre.
Y entonces me dirían, bueno, pero entonces no sos alguien que hace todo mal. Bárbaro. Entonces ahí yo como racionalmente lo comprendí. Ahora, ese acto de comprender racionalmente algo, ¿implica necesariamente un cambio, opera un cambio en mí o hace falta algo más? Bueno, en principio, en el momento en que le preguntamos qué cosas hace bien, estamos aceptando la posibilidad o estamos dando por sentado que comprendemos a qué se refiere con el bien y el mal. Con lo Bien, cual, lo primero que cuestionaría yo es la cuestión de la noción de bien y mal. Partiendo de esa dicotomía, entonces recién podemos empezar a poner sobre la mesa las otras cuestiones. ¿Por qué? Porque ahí está la cuestión filosófica. En el todo hay una generalización, un universal, ¿sí? Y yo creo que no es el todo mal, el todo lo que hay que cuestionar. Yo creo que hay que cuestionar sus nociones de bien y mal. Partiendo de ahí, bárbaro. porque ahí hay una Sí, cuestión filosófica, ¿sí? El todo, como es una cuestión cognitiva, quizás le corresponde más a una corriente más terapéutica. Es un juicio, ¿eh? No digo que esté mal, es una forma de abordaje también. Sin embargo, digo que se vuelve filosófico cuando cuestionamos las nociones de bien y mal, porque ahí sí están sus propias bases. Ah, ¿Sí? Entonces y una vez que, se mueve el y una vez- piso de sus nociones. ¿Sí? por eso digo, ahora, pero eso opera en un plano, si se quiere, lógico-argumental. El Sí. concepto de bien y mal es cierto, o sea, concuerdo plenamente con lo que decís. Bueno, ¿y qué es el bien? ¿Por qué esto es el bien y no otra cosa? ¿No? O sea, quitar el marco normalizador y que regulariza estos conceptos como que son así y ya está, ¿no? Y es la pregunta por lo obvio. Ahora, ese acto de cuestionar, ¿conlleva algo más? Conlleva, digamos, perfecto. Alguien te puede decir, ¿sabes qué? No sé, a ver, todo lo que yo estoy diciendo le cuento a los que nos están viendo, no funciona tan así. ¿Sabes que tenés razón? O sea, es una alegoría como para continuar la charla. ¿Sabes que tenés razón? Sí, no sé por qué tan así. Lo que yo pienso que está bien puede ser que no y viceversa. Eso, y esto entramos en un terreno especulativo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Opera un cambio en la persona? ¿O sea, hace falta algo más? ¿Qué pasa una vez llegado a ese punto? Es que creo yo que el asesor filosófico no busca que el individuo cambie, porque ya el hecho de estar buscando algo implicaría supeditar la filosofía a ese propósito. Entonces, desde ese lugar, el proceso transformativo, si se da y no es algo que uno busca. Ahora, creo que hay un conjunto de cuestiones emocionales que solamente abordando el sesgo cognitivo no vamos a terminar de abordar. Es decir, esas nociones de bien y mal como juicios automáticos están operando emocionalmente de alguna manera, porque cuando sentimos que hacemos algo bien o que hacemos todo mal, eso opera emotivamente para hacernos sentir de determinada manera. La pregunta es, ¿cómo se modifica a partir del cuestionamiento sobre el bien y el mal esas nociones emocionales a tal punto que produzca por lo menos una experiencia diferente o introduzca una duda eh, en el individuo que le permita pensar la cosa de otra manera, por lo menos provisoriamente? Ahí creo que es uno de los conceptos clave, ¿no? La cuestión de la experiencia filosófica, ¿no? Cómo ir al punto, o sea, cómo generar, y son preguntas que me hago yo mismo, digo, ¿no? Que claramente no están resueltas. ¿Cómo generar, más allá de un ejercicio filosófico, en el sentido de la pregunta, de la contraposición, de la clarificación de conceptos, del análisis, cómo generar una experiencia filosófica? creo que Creo que ahí ya, está, hay una cuestión, sí. o sea, la consultoría misma o asesoría o como quieran llamarla, ahí ya hay un espacio de praxis filosófica concreta, eh, donde se ejerce de algún modo eso que llamamos filosofía.
determinado por el espacio abierto de lo que sería la asesoría o consultoría, etc. Yo pienso que el hecho de que la persona al menos tenga herramientas o con nuestros planteamientos y cuestionamientos cambie la mirada que tiene de las cosas, es muy probable, no digo que sea necesario, pero es probable que en su praxis cotidiana quizá cambie la manera de, no solo de ver el mundo, sino también de acercarse a las cosas. Eh, y eso, bueno, Sí, eso es ahora, praxis ¿cómo sabemos que las herramientas que nosotros tenemos o que podamos aportar, si es que existen, son válidas para las otras personas? Como si fueran herramientas tipo universales que si las aplicás, digo, la pregunta, el concepto, ¿funciona así? Digamos, cada persona en singular es un mundo que, bueno, digamos, uno tiene herramientas para dar o tiene que lograr casi como socráticamente que el otro encuentre sus propias herramientas. Yo cuestionaría la palabra herramienta, porque una herramienta siempre implica el acto, el uso. La tomo y la dejo. Un ser a la Y mano. acá, un ser a la mano, exactamente. ¿Sí? Es un ser a la mano, es un útil, diría Heidegger. Y yo creo que ahí está la cuestión, es decir, la filosofía no es un útil, es algo que te trasunta, que te penetra, es algo que te atraviesa y nos atraviesa por el mero hecho de tener un alma, aristotélicamente hablando, un alma que no es solamente vegetativa, no es solamente sensitiva, sino que es un alma racional, ese algo divino que hay en nosotros, diría él. Creo que lo primero que hay que pensar es que la función transformadora de la filosofía, esta cuestión de la transformación filosófica, que era lo que veníamos hablando recién, no es algo que necesariamente, y tomo el comentario que decía recién eh, eh, Rastrojo, que había escrito, sí, los estoicos buscaban un cambio, si buscaban una transformación de la mirada, una transformación quizás a nivel ontológico, Platón mismo, por ejemplo, en la República, utiliza la idea de epagogé en varias ocasiones para hablar de la conversión. La idea de conversión es anterior incluso al cristianismo. Entonces, hay una cuestión de conversión, pero es una conversión que no se induce. ¿Por qué? Porque si yo busco que el otro se transforme, yo, como filósofo, estoy diciendo o estoy suponiendo que sé hacia dónde tiene que virar su transformación. Y creo que ahí es la cuestión. Creo que estoy perdiendo el norte del pensamiento libre, de la libertad del otro, en suponer que sé hacia dónde se tiene que ocurrir esa transformación de alguna manera. No sé qué opinan ustedes al respecto. A mí esta idea de la transformación es cierto, ¿no? Una noción de que creo que es como una gran problemática, no problemática en el sentido de que hay algo que resolver, sino una discusión, algo que va a estar siempre abierto, y es un poco el escenario previo que uno tiene, es decir, uno busca una transformación porque, claro, desde ese lugar uno tiene bastantes presupuestos. Por ejemplo, el presupuesto de las personas son felices de esta manera, no sé. Que uno incluso lo podría, en la famosa frase de Sócrates, ¿no? Una vida que sin reflexión no merece la pena ser vivida. Uno puede tener, o la de Epicuro, ¿no? La amistad, la autorreflexión, la libertad, bueno, cosas así, es decir, determinadas fórmulas de la felicidad que uno dice, bueno, yo vengo con estas fórmulas y las vengo a aplicar a mi consultoría. Entonces, cada persona que venga, no importa cómo se llame, no importa quién es, no importa qué experiencia tenga, no importa qué problemática, yo digo, bueno, yo quiero que vos logres esto, ¿no? A ver, ¿es válido? ¿Es inválido? Desde mi perspectiva, eso no es un trabajo filosófico, digamos, porque la filosofía empieza con la palabra del otro, al menos en esta consultoría. Y por otro lado, si alguien acude, o sea, por lo general, y hay un problema, yo creo que lo estoy diciendo así sin pensarlo demasiado, ¿no? Que hasta naturalmente buscamos un cambio, sin valoración, ¿eh?
para estar mejor, pero algo buscamos que no sea lo repetitivo. Castoriadis decía, ¿no? Que el avance de lo repetitivo, llevarlo a insignificancia. O sea, no hay sentido nuevo si todo se repite. Ahora, el problema es que, y esto es algo que me parece que la gente por ahí lo está viendo, es todos los cuestionamientos previos que hay hacia el punto de, bueno, hacer. Entonces, alguien diría, bueno, ¿para qué hacer consultoría si estos pibes mismos, por decir una manera, que supuestamente lo hacen, se dedican, no pueden clarificar bien qué está haciendo? O por qué lo están haciendo, o qué buscan, ¿no? Ahora, ¿no es eso un espacio de libertad? El hecho de un lugar donde se puede cuestionar todo sin querer estandarizar ni modelizar a la persona. Preguntas, preguntas. Como De la que están acuerdo, dejando acá en el chat. Em, Se está me quedé pensando, repicando los comentarios, chicos. me quedé pensando Me en gusta, me gusta. qué entendemos por transformación. ¿Y vos qué Y entenderías? lo que marca Fede es interesante porque obviamente la filosofía es el único saber que se cuestiona a sí mismo. Entonces, nuestra praxis también nos ayuda a cuestionar nuestros propios presupuestos. En este caso, bueno, no sé, dejar a un lado, ¿no? la forma agotada ya de plantear el problema y darle otro eje. Eso tiene ciertas implicancias también. Y nosotros presuponemos que esas implicancias van a suceder y la realidad es que no sabemos en realidad cómo. Porque también cada persona que viene al espacio y es un mundo aparte. Pero bueno, no sé Sí, cómo yo ven ustedes. en lo particular, antes de, o sea, trato de un poco el velo de la ignorancia, que creo que era Rolf que decía, ¿no? Antes de cada encuentro, yo no sé bien qué, o sea, cosas que espero que la otra persona tenga un momento grato. Por grato no me refiero a que se divierta o que sea agradable o que, o sea, digo, porque a veces las preguntas filosóficas son incómodas, pero que no sea una experiencia terrorífica, ¿no? O una experiencia que la persona realmente la sufra. Bueno, eso, o sea, que también lo podemos criticar, ¿eh? Pero esta es una posición personal. Ahora, más allá de eso, no lo sé. Y me gusta a mí también, incluso para mí mismo, baja mi ansiedad. Si yo dijese, bueno, quiero en esta consulta, quiero, no sé, completar determinados pasos y hacer, no sé, el otro día leí algo, un método de, no sé, el método de Peter Raab, el método de Ran Lahab o cualquiera, y quiero aplicarlo. Y bueno, no sé, porque por ahí puedo forzar un poco las cosas. Entonces, yo creo que, y eso es apasionante, es la novedad del otro. Y a partir de lo que el otro dice, bueno, ahí ver si opera una porque aparte también, esto es una experiencia muy personal. No, yo no propongo un tipo una terapia, un tratamiento. Con la mayoría de la gente que ha venido a mis consultas, con una o dos veces, la mayoría una, digamos, por ahí después no la vuelvo a ver. Entonces yo no sé si opera una transformación, si acá está pasando algo nuevo, o sea, es disfrutar en todo lo que significa ese sentido, ese presente, ese diálogo con el otro. Eh, eso opera una transformación, digamos, quizás es la experiencia filosófica lo interesante. Y después, bueno, va pasando. Lo que va pasando en cada uno, ¿no? creo que la persona que se acerca a la asesoría o la consultoría filosófica parte de una cotidianidad a la cual niega un aspecto de su cotidianidad. Y en ese negar un aspecto de su cotidianidad no se da cuenta que se niega a sí misma. Entonces, en la medida que la experiencia filosófica es capaz de cuestionar la mirada que el individuo tiene de la cotidianidad, que está enlazada en gran medida a sus supuestos, a su crianza, a su historia, a sus maneras, a su cosmovisión, a su manera de ver el mundo, en todo eso que Ram Laab llegó a llamar los límites o los linderos
de su caverna, ¿sí? Utilizando la metáfora de Platón, y a partir de ir tanteando los linderos a oscuras, porque nuestra experiencia es a oscuras, esos linderos de su propia caverna, poder a partir de eso encontrarle una salida. Pero es una salida que, al igual que el prisionero de la caverna platónica, es salir para volver a entrar. O sea, viene la consultoría filosófica, encontró un espacio donde se le han iluminado algunas aristas, pero ahora tiene que ser devuelto de alguna manera a su cotidianidad, eh, tiene que volver a bajar. Entonces, en la medida que esté dispuesto a volver a bajar, es donde se inserta nuevamente en el mundo con una nueva mirada, con una nueva forma de ver, y a partir de esa nueva forma de ver, ya la cotidianidad no es un aspecto a lo cual negar, sino es un aspecto a ver cómo puedo insertarme dentro de esta nueva experiencia para tener también una experiencia filosófica a partir de esa cotidianidad que previamente había negado. Disculpen una cosita, ¿no? No estamos en el mismo camino, pero hay varias preguntas acá en el chat que incluso se han dado varios diálogos que me parece fantástico. Y me parece que estaría bueno por ahí ver alguna. Hay una que me parece que es como incluso para finalizar, que es como el gran elefante en la sala, que es, ¿cuál es la diferencia con la psicología? Preguntó alguien hace un tiempo, no sé si ni siquiera sigue estando acá y pido disculpas, pero bueno, es una gran cuestión que creo yo que es ineludible esa pregunta y bueno, y sería interesante creo yo que podamos plantear esa perspectiva. Después tenemos, bueno, la pregunta de José que es muy interesante, ¿qué pretendemos darle a un consultante, pero decirlo en una frase, ¿no? Después, los que hacen no terminan con una sensación de que están siendo coaccionados en el intento de querer hacer que tenga otro planteamiento por lo que llegaron a la consultoría. Otra muy buena pregunta. Después vi otra por acá que era de Cecilia, perdón, que dice, ¿las consultorías son neutrales? Es decir, ¿cómo participar confiando que no es una reproducción del mismo sistema? Si es que existe neutralidad, claro, ¿no? Preguntas, bueno, puede ser grupal o individual, acá preguntaban. Bueno, si deja mucho dinero, pregunta Filosofías desde el Sur. Para que termino de cerrar la cuenta bancaria ahora y ya te contesto. Ah, bueno, está bien. Me parece una gran pregunta, porque también esto no deja de ser, hay una infinidad de aristas, pero no deja de ser también una cuestión profesional, ¿no? Y entonces alguien puede decir, perfecto, yo estudio filosofía, todo, invierto tiempo, todo, pero ¿para qué? Bueno, entonces está bueno también esa pregunta. No sé si vamos a llegar a responder todas, pero bueno, personalmente la de la neutralidad me parece una gran pregunta, todas me parecen buenas preguntas. Yo no confío mucho en la neutralidad. A ver, y esta, insisto, hago una aclaración una vez más, es una mirada personal que desde ya ustedes también pueden estar completamente en desacuerdo. ¿Podemos confiar que la otra persona no reproduzca el sistema? Y no. Hay que ver qué dicen. A ver, y esta, yo opino, ¿no? Alguien que te vende resolución de conflictos y te dice, mirá, en una sesión vas a poder resolver tu ansiedad para poder seguir siendo productivo, posiblemente vaya a reproducir un poco el sistema. Cuando alguien te dice, o cuando se plantea, mira, ¿yo qué pienso dar en mi espacio? Tal la pregunta de José. Yo creo que lo que le puedo dar es un espacio de libertad para hacerse las preguntas que tal vez no se atrevería a hacerse. Y eso entonces reproduce el sistema y bueno, yo quiero creer que no lo hago. Pero me tendría que decir alguien que esté de afuera, decir, che, no, Federico, lo reproducís, no sé. Porque acá también entramos en la discusión respecto a si hay una definición, lo que debe ser la consultoría y lo que no. Yo puedo decir, no, el que reproduce el sistema no hace consultoría filosófica, no es filosofía. El que esté libre, ¿no? Que tire la primera piedra. Entonces, yo creo que no es posible la neutralidad, pero que uno tiene que hacer el ejercicio de poner al otro como protagonista, ¿no? Y el ejercicio de que vamos a pensar las palabras por fuera y en el acto de cuestionar, como hoy decías, Diego, ¿no? Bueno, pero ¿qué es el bien y qué es el mal? O sea, no diciendo vamos a encontrar una nueva definición superadora. Vamos a cuestionar esta definición. ¿Por qué esta definición y no otra? Pensar las posibilidades. Pensar todo lo otro. No sé cómo ven el resto o si les gustó una de las preguntas estas y quieren responderlas. Si es que tienen Bueno, respuesta.
¿Quién responde primero? Y Vos, entrale vos porque que ya estás vi, hablando poco. claro. No, por ahí los dejo. No les escucho, aprendo también. Pero tengo miedo de hablar y de pisarlos, ¿viste? O de interrumpir. Dale. Eh, no, yo lo que pensaba es que la neutralidad es imposible. Puede servir como, no sé, una idea regulativa, pensándolo en términos kantianos, de bueno, hay que tender hacia, en la medida de lo posible, una cierta especie de neutralidad, pero es imposible. Porque uno también, como filósofo, como profesional de la filosofía, o como quieran llamarlo, también está atravesado por sus propias experiencias filosóficas, su propio camino de pensamiento, sus lecturas. Porque, a ver, es algo que se planteó anteriormente, siempre tenemos un sesgo, un cierto sesgo cognitivo. Siempre en nuestras lecturas preferimos unos autores a otros, unas interpretaciones a otras, y eso de alguna manera se lo trasladamos al otro, directo o indirectamente. Obviamente uno no va ahí no se trata de coercionar a nadie, pero bueno, eso de alguna manera está presente. Pero lo bueno es, como lo planteaba Fede, ¿no? Ese espacio de libertad que hay donde uno se abre al otro a través de la pregunta y dejo que el otro, que siempre presuponemos obviamente que tiene voz, que tiene conciencia y demás, que piense, que hable también, que cuestione, es decir, que filosofe, que ejerza esta labor crítica a la que nosotros dedicamos de alguna manera, ¿no? Pero no, o sea, yo coincido con vos, Fede, que la neutralidad es, concretamente, es muy difícil. Yo adhiero a esa idea de que no solamente es muy difícil, sino que es un aspecto imposible. Siempre estamos posicionándonos desde algún lugar. No podemos tener una postura aséptica por el mero hecho de ser individuos que también experimentamos la emoción y la sensación y el sentimiento. Entonces siempre vamos a estar inclinándonos hacia un lado o hacia otro. Eso por un lado. Yo creo que lo que le estamos brindando, y acá voy a hacer un link con una de las preguntas que es cuál es la diferencia con la psicología. La voy a hacer después esa distinción, por lo menos a mi juicio. Ustedes pueden después dar su opinión o, no sé, completar o complementar aquella idea que pueda permitir disparar, ¿no? Creo que lo que se brinda en la consultoría filosófica es un espacio de comprensión completamente distinto a cualquier otro espacio. Y voy a hacer un ejemplo. Nosotros a lo largo de toda la carrera aprendimos a leer diferentes autores posicionándonos hermenéuticamente desde su historia, desde sus propias experiencias, desde su contexto histórico, y a partir de esa idea empezamos a ver sus escritos y su persona atravesados por una circularidad que Gadamer llegó a llamar en lo que es el círculo hermenéutico. Entonces tenemos un espacio de comprensión y con un entrenamiento en esta comprensión hermenéutica a lo largo de los cientos y miles de autores que hemos analizado. Entonces viene el individuo con su conversación y nosotros empezamos a pensar a ese individuo a través de ese círculo hermenéutico, con lo cual empezamos a tener una comprensión del otro de una forma que ni él mismo se puede comprender y empezamos a poder poner palabras y distinciones que el otro muchas veces no tiene para poner. Entonces, puede empezar a intervenir en el mundo de una forma completamente distinta a como intervenía. Primero porque tiene un espacio
precomprensivo totalmente distinto. Y acá voy a utilizar una idea que trae Spinoza cuando en la ética dice, voy a considerar las emociones, el comprender las emociones como a la geometría, ¿sí? Con líneas, puntos. Entonces, desde ese lugar voy a ver al individuo desde un lugar aséptico, desde ese lugar, como líneas, puntos y aristas, pero por otro lado, voy a comprenderlo hermenéuticamente en su contexto, en su historia, en sus dolores, en sus emociones, en sus dichos. Entonces sus palabras cobran un sentido completamente distinto. Y acá voy a hacer una distinción, si me permiten, con el tema de la terapia. Yo creo que en primer término, la terapia, la psicología. En principio, tenemos que tomar en cuenta que la psicología se desprende de la filosofía más o menos en el siglo XIX. Punto número uno. En segundo término, creo que tenemos que considerar la cuestión de la preeminencia de la filosofía. ¿En qué sentido? Antifonte de Ramnunte, vos estabas haciendo un curso sobre sofística, o no un curso, estabas dando algunas charlas sobre los sofistas, y me acordé de eso, Javier. En el texto de la compilación que está de los sofistas en Gredos, Antifonte de Ramnunte, en un testimonio que trae Plutarco, dice que se puso un cartel enfrente del ágora que dice: se curan los males del alma por medio de la palabra. Entonces ya hay un correlato sumamente antiguo de una práctica filosófica que ya existía en la época anterior, incluso en los presocráticos, ¿sí? Y que después, en algún punto, lo han retomado toda la corriente, toda la corriente filosófica y sofística a lo largo del tiempo. Bárbara Cassin escribe un texto interesante hace varios años atrás, que se llama Lacan el sofista. Básicamente para demostrar que la actividad psicoanalítica de Lacan se parecía mucho a la actividad de los sofistas. Con lo cual, cuando hablamos de la práctica filosófica y de la psicología, la pregunta es: ¿somos nosotros los que nos tenemos que diferenciar de los psicólogos o son los psicólogos los que se tienen que diferenciar de nosotros? Es una buena pregunta. A ver, pasa que también hay una cuestión... Tiré la bomba, ¿eh? No, que me parece fantástico. El tema es que es como que de alguna manera en el terreno de lo social, digamos, en el imaginario colectivo, como le quieran llamar, hay una posición que posiblemente también culpa de la filosofía, que hemos dejado concentrados en lo teórico, concentrados en lo académico y en otras cuestiones. Bueno, claro, a ver, ya ganaron el terreno, por decir una manera. Y esto no es una competencia. A lo que voy es, pensando en el común de la gente, ¿no? Sobre todo en Argentina, que está muy arraigado el tema del psicoanálisis, la terapia psicológica. De alguna manera, nosotros planteamos un espacio de diálogo, ¿sí? Entonces, la gente, yo creo que con mucha razón dice: bueno, pero ¿por qué iría un filósofo y no un psicólogo? Por decir una manera, que yo creo que no hay un por qué uno sí y otro no, digamos. Yo creo que se ofrecen cuestiones distintas, distintos paradigmas. Claramente que después en la discusión conceptual, sí, podemos decir, bueno, cuánto, digamos, el diálogo no es primero una prerrogativa de una disciplina en particular, no es que, ¿no? Primero, segundo, hay un montón de conceptos de diálogo socráticos, si nos ponemos a pelear, bueno, es filosófico, la pregunta, y bueno, hay un montón de cosas. Pero la realidad, digamos, es que hoy el discurso y la práctica psicológica está muy arraigada. Y no sé si está bien o está mal, pero es lo que es. Entonces, digamos, insisto, una vez más en esto, es lógico que la gente diga: bueno, pero a ver, ¿no estamos planteando lo mismo? Ahí es donde entra lo que vos decís. Bueno, hay una parte que en realidad la psicología también utiliza mucho la filosofía. Yo considero en lo particular que tiene que ver con ciertos paradigmas, ¿no? Esta idea de, al menos como lo planteo yo, no, la patología en sí no es una patologización, o sea, no es un paradigma.
no significa que, al menos yo, que niegue las patologías No, no. de ninguna índole, sino como que no hay, digamos, esa cuestión, una cuestión clínica, no se busca curar, Ah, curar en el sentido de, bueno, tenés una enfermedad, te la curo, como si te duele la cabeza, te tomás no sé, una aspirina y se te pasa, no buscaríamos eso. También hay otro que esto en el grupo Etor de España lo decían, ¿no? Como, vamos a suponer que existe el inconsciente, y tenemos otra bomba, pero que pase nomás. La psicología o el psicoanálisis podría trabajar más con el inconsciente, mientras que nosotros se trabajaría más en el plano de lo consciente, digamos. Yo creo que hay varias diferencias y que radican, por ejemplo, insisto, en el paradigma que se utiliza, en las búsquedas, o sea, en esta búsqueda, incluso en la salida de la estandarización. Yo no sé si uno puede decir, yo soy lacaniano, dirá, no, yo tengo la escuela más de Jung. Yo no sé si en filosofía decir, bueno, yo tengo la escuela más de Agenbach, qué sé yo, lo puedes hacer, pero no Sí. existe algo algo como tal. Y me gustaría hacer una pregunta para los dos, pero ¿podemos tener confianza, más allá de lo que vos dijiste, de lo que estudiamos, todo, que realmente comprendemos al otro? ¿O esa comprensión no queda en el plano de una hipótesis de pensamiento que puede ser cierta como puede ser falsa, pero bueno, que nos sirva, al menos en el momento, para pensar? Es una hipótesis que valida el otro. La experiencia de comprensión no es un juicio que hago yo como consultor, sino la valida la experiencia de sentirse comprendido del otro. Y yo pienso entonces, que, digamos, sí, no, Javier, dale, dale. no, la diferencia elemental que tenemos con la psicología es que nosotros no curamos, no diagnosticamos. Quizá podemos decir que las preguntas que trae el otro, bueno, pueden tomarse como un síntoma, pero entre comillas, no es un síntoma psicológico, ni psiquiátrico, ni nada por el estilo. Entonces, con respecto a lo que decía Diego, ¿no? ¿Quién se tiene que desmarcar? Creo que el desmarque se da solo. O sea, el objeto de análisis, si se quiere, bueno, podríamos cuestionar qué se entiende por objeto y entablar una discusión al infinito, eh, pero pienso que son cosas muy distintas. Eh, Sí, incluso, perdón, no que interrumpa, pero algo que estoy viendo acá hablan del, que es cierto, ¿no? El marco legal. Claro, la psicología tiene un marco legal, hay colegios, hay que matricularse. Y eso mismo, esa cuestión, creo yo, ¿no? De matricularse, habla de algo que por ahí desde la consultoría no se podría hacer, porque habla de una especie de definición, ¿no? O sea, cuando hay un marco legal, es decir, esto es psicología y esto no, esto es salud mental, que yo estoy claro. de acuerdo con eso, ¿eh? ¿No? Me parece que es lógico para una ley. Ahora, y acá es otro terreno que yo creo que si la empezamos a debatir, nos quedamos vivo y allá en Alemania se le hacen las 3 de la mañana al pobre Diego, pero si es que Me quedo. se puede establecer un deber ser, en el sentido, esto es lo que es la consultoría y esto es lo que no es. Que a mí me encanta, o sea, si uno se pone así como muy, muy vehemente, a mí me encantaría, ¿no? Eso no es decirte, eso no es consultoría filosófica. Pero siendo serio, no lo puedo hacer. Puedo presentar argumentos, como decíamos, resolución de conflictos. Es consultoría y a mi parecer no, te presento ciertos argumentos. Pero no podemos cerrar la discusión. Y eso creo yo que hay también una cuestión ahí de diferencia, insisto, que no es ni mejor ni peor. No sé si podemos tener un marco legal en el sentido de decir, bueno, qué es hacer filosofía y qué no. Entonces la ley de consultoría filosófica implica que quienes sigan este paradigma filosófico, porque ahí posiblemente ya dejaríamos de hacer filosofía. Entonces es como que estamos inmersos en una paradoja que nos puede dar muchos beneficios, pero al mismo tiempo complicaciones. Lo que pasa que, a ver, en el momento en que nosotros nos definimos, nos convertimos en ciencia particular. Y cuando nos convertimos en ciencia particular, dejamos de ser la madre de toda la ciencia. O sea, es simplemente eso. Changos. No, la filosofía es justamente eso, la filosofía primera. Es una ciencia que no puede definirse en tanto ciencia particular. Entonces, en el momento en que ponemos un marco y la sesgamos, ahí dejamos de hacer filosofía automáticamente. Entonces, si queremos mantener
la mirada filosófica, debemos desembarazarnos, debemos sacudirnos de cualquier cosa que esté a nuestro alrededor y empezar a ver filosóficamente todo aquello que está alrededor. Es decir, yo, por ejemplo, la mirada freudiana, la mirada lacaniana, la veo filosóficamente. Y de hecho, el marco en gran medida que impone Freud, por ejemplo, cuando trabaja la idea del psicoanálisis profano, en una época donde el psicoanálisis solamente lo podían, entre comillas, ejercer médicos, y él defiende a un alumno de él que no era médico, y escribe todo ese ensayo sobre el psicoanálisis profano, básicamente para defender la práctica psicoanalítica de un individuo que no entraba dentro de los cánones, ¿sí? De una época, de los cánones médicos, por así decirlo. En ese aspecto, creo que no podemos poner a la filosofía, y acaba en dos direcciones, ¿no? No podemos poner al individuo en un lecho de Procusto. En el momento en que decimos, esto es consultoría, y ejercemos eso, bajo esa metodología, bajo esa medida, estamos metiendo al individuo en un lecho de Procusto. O lo cortamos o lo estiramos, ¿sí? Y por otro lado, también podemos estar haciendo eso, poniendo en un lecho de Procusto la misma filosofía, acomodándola a nuestro modelo. El problema de todo eso sería entonces cómo alguien podría dedicarse a la filosofía, o si quieren a la consultoría, orientación, cómo formarse o capacitarse en esto, digamos, y si toda formación o capacitación en realidad no termina generando esta paradoja que vos contás, ¿no? Que vos, digamos, ¿cómo te formás en algo que es imposible de definir, por decir una manera? Y acá, Nosotros nos perdón, formamos preguntan, te tiran acá también una pregunta ¿qué opinamos del coaching? Como para terminar con fuegos artificiales. Ok. Con respecto a lo que decía Diego, que coincido plenamente con él, desde ya que la filosofía no puede reducirse a los parámetros del cientificismo actual, de la hiperespecialización. Eso es algo que ya Nietzsche criticaba en el Zaratustra con el personaje del concienzudo del espíritu que estudia el cerebro de la sanguijuela. O sea, claro, ni siquiera todas las sanguijuelas en general, no, solo una partecita, el cerebro. Bueno, en eso se ha convertido la filosofía en las academias, donde ya no salen filósofos, sino que salen hiperespecialistas, no en todo Nietzsche, sino en el nihilismo, o hay otro especialista en la voluntad de poder, y hay otro especialista en las pasiones en Spinoza y solo eso. Y hacen papers de, no sé, 5 paginitas discutiendo y ni siquiera se leen a los propios autores, o sea, es una discusión con un intérprete que discute con otro intérprete. Y la filosofía en la academia, desgraciadamente, languidece. Uno se somete a ese proceso por una cuestión meramente laboral. Entonces, ahí sí tenemos una filosofía metida en un lecho de Procusto, donde sí, efectivamente, se reproduce el sistema actual. Entonces, pienso que no deberíamos caer en eso. El problema de la indefinición es, bueno, ¿qué entendemos por definición? ¿Qué se entiende por definir? Pienso que una de las virtudes de la filosofía sería, de alguna manera, ayudarnos a permanecer en la paradoja, escapando de la mirada, no sé, eficientista de, bueno, ahí hay que resolver algo, hay que resolverlo. No sé. Bueno, a mí me parece, por ejemplo, sí, que ese eficientismo es un poco lo que se busca con el coaching, ¿no? El coaching que tiene que ver con dirigir, ¿no?
el ir hacia un objetivo. A ver, yo no soy un especialista en coaching como para poder hablar lo que es el coaching y después, pero más o menos con lo que un poco le leí, hay una noción de, hoy preguntaban reproducción del sistema, hay una noción de, bueno, querés alcanzar tus objetivos y yo te ayudo, ¿no? Y hay incluso considero yo, un relato, un discurso de líder, de efectividad, de productividad, ¿no? Exitista, ¿bien? Como que no cuestiona. O sea, vos tenés un objetivo y yo no cuestiono por qué surge ese objetivo. Yo te ayudo desde mi conocimiento, desde mi, o lo que sea, te ayudo a que vos logres eso. Que está, o sea, si uno dice, bueno, no está tan mal, qué sé yo. A mí quiero que el auto gaste menos nafta. Entonces voy con un mecánico y el mecánico no se va a poner a cuestionar el sistema de producción energética y la matriz energética mundial. No va a decir, bueno, mira, está bien que gastes menos nafta, qué sé yo te digo, hace esto y esto, bárbaro. Ahora, creo que la filosofía, bueno, lo que hace precisamente es cuestionar todo. Entonces, cuando hay un problema, por ejemplo, no sé, quiero ser más efectivo, bueno, antes de preguntarte, bueno, contame, eh, ¿qué es ser efectivo? Es decir, ¿por qué quieres ser efectivo? ¿No? Me parece. Yo ahí Sí, perdón. quiero hacer una distinción. La pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de coaching? Porque por lo menos a nivel internacional hay tres corrientes básicas de coaching. Tenemos el modelo angloamericano, tenemos las corrientes cognitivo-conductuales y tenemos el coaching ontológico, que es el que prima en América Latina. ¿Sí? El coaching ontológico es creado por un sociólogo y doctor en filosofía, que es Rafael Echeverría, y otro doctor en filosofía que fue precedido por él, que fue ex ministro del gobierno de Allende, que es Fernando Flores. Es decir, cuando hablamos de coaching, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la corriente angloamericana, estamos hablando de la corriente cognitivista, estamos hablando del coaching ontológico. Por lo general, cuando preguntan sobre coaching en Argentina, se refieren al coaching ontológico en línea general. Entonces, lo primero que plantearía, ¿por qué? Porque el coaching ontológico, ya la palabra ontológico reviste de un halo filosófico a la práctica del coaching, ¿no? Y una de las grandes cosas que a veces soy malo, ¿no? Pero cuando agarro un coach ontológico le pregunta, definime ontológico. Eh, en, la cuestión de lo ontológico, y de hecho, el creador, yo tuve la oportunidad de leer el libro que es Ontología del Lenguaje. Ontología del lenguaje está planteado desde la mirada de Escri-Tiempo, combinado con la mirada lingüística de Wittgenstein, de la escuela analítica. Es decir, tiene una fuerte preeminencia filosófica, pero creo que la diferencia fundamental es que usa la filosofía para llevar a Guasomón. De hecho, una de las grandes cuestiones que plantea Rafael Echeverría, que es el creador del coaching ontológico, es que el coaching ontológico es una mirada post-metafísica. Entonces la pregunta que yo me hago, y esto tomando una idea que trae Heidegger, dice, la metafísica, cuando uno quiere dejar de hacer metafísica, está haciendo metafísica. O sea, podemos tener la aspiración de dejar la metafísica, pero es algo imposible. Creo que sí que es un nuevo movimiento sofístico, o sea, un Protágoras, un Gorgias con el coaching estarían felices. De hecho se anotarían en los cursos, en los que dictan los cursos, porque, a ver, tiene una mirada desde el punto de vista de lo comercial muy fuerte, no en todos los casos, pero hay una mirada desde el y del logro. Creo que la crítica que yo haría al coaching ontológico tiene que ver con la falacia del logro. Es decir, sos alguien de acuerdo a los logros que alcanzás. ¿Sí? Te mido de acuerdo a lo que lograste en la vida. Creo que esa es la crítica que yo hago al coaching ontológico, más allá de las buenas intenciones que puede llegar a tener. Sí, también ya que estamos, yo lo veo eso mismo, ¿no? Alguien decía, dice Cecilia, creo que el tema de la culpa es individual, siempre es tu culpa, pero además es como que no es inclusivo. O sea, ¿por qué? Porque al buscar un cierto éxito, si todo, o sea, el éxito vale en tanto, algunos lo pueden lograr y otros no, ¿no? Entonces, si todos tuviéramos la capacidad de ir a un coach ontológico, vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Tuviéramos la capacidad monetaria, y vamos.
y todos queremos lo mismo, no sé, ser el jefe de nuestra empresa. Bueno, ahí va a llegar un punto como que no van a poder ser todos el jefe, porque es un puesto solo. Entonces, ¿qué pasa? Los que no llegan, ¿es culpa de quién? De la propia, que no pensaste, no sé, como tenías que pensar. O sea, ahí está el tema. Es como que, algo así que decía acá, filosofía para ir, ¿no? Una cuestión meritocrática. Hay una Entonces, cuestión meritocrática. esa idea de que yo lo veo como perdón lo que voy a decir, y me voy a correr, porque tampoco es mi intención, por lo menos, empezar a criticar o hablar de otras disciplinas, ¿no? Como un poco de ideología para poderosos. Claro, cuando vos estás en un buen lugar y lográs cosas y tenés oportunidades y tuviste todo un contexto que te favoreció, más allá de tus propias decisiones, está bárbaro pensar así. Logré todo por mis esfuerzos, pero porque tengo la oportunidad. Ahora, sabemos que eso no es aplicable a todos. Y yo considero que la consultoría filosófica, la orientación, lo que sea, la filosofía en sí, sí es inclusiva en ese aspecto. Digamos, porque ¿qué hace falta para hacer filosofía? Lenguaje. No sé, digo, o sea, ¿cuáles son las condiciones? Más allá, yo siempre digo, no hacen falta conocimientos previos, ¿no? Alguien que quiera venir a la consultoría no hace falta un conocimiento previo. ¿Qué hace falta? Un cierto lenguaje, una capacidad racional, o sea, ser humano hace falta. Querer pensar desde otro lugar. A ver qué nos dice acá el amigo. El término coaching remite al ámbito del marketing, consultoría remite al ámbito empresarial y terapéutico. Eso es lo que hablamos un poco, ¿no? El campo es de consejero. Volvemos un poco a la cuestión, ¿no? El counseling, consejería. Hay algunos que también hacen cierto coaching y filosofía. Creo que Tim LeBon hacía un poco o hace estas dos cuestiones, quizás como referías vos, Diego, al respecto de no todo, no coaching es todo lo mismo, ¿no? La palabra refiere siempre a lo mismo. Insisto, yo creo que las palabras a veces las usamos porque si decimos filósofo, no estaría refiriendo socialmente al lenguaje a la filosofía práctica. Hoy refiero a otras cosas. Entonces, bueno, hacemos, ¿cómo decís? A un espacio en donde invitas a la gente a que venga a dialogar. Quizás es Yo una creo que forma también de sí. rebelarse, ¿no? Es decir, yo hago filosofía y me rebelo al decir eso contra los academicismos y también me rebelo con todo en la práctica, ¿no? Digo, me peleo con lo obvio de lo que se considera filósofo. Empecemos a cuestionar de qué entendemos por filósofo. Bueno, yo pienso que es un tipo especialista en Derrida. Bueno, pensémoslo. Cuestionar incluso, hoy decía algo, José Barrento, el cuestionamiento en sí, ¿no? O sea, el pensamiento racional, porque también yo creo que tenemos un paradigma, nosotros que nos hemos formado en las universidades occidentales, leyendo a los griegos, a Kant, tenemos un paradigma sumamente racionalista, eurocentrista, ¿no? Totalmente. Y que a veces yo creo que hay una tendencia, y esto hablo por mí en mi propia práctica, hay una cierta tendencia a pensar como un iluminismo moderno, ¿no? Entonces, bueno, la consultoría como un espacio o filosófico, para un espacio para pensar racionalmente, como una confianza excesiva en la racionalidad, súper eurocentrista, súper occidental, bueno, yo creo que es un camino también para ir desandando, desde las visiones latinoamericanistas, las visiones, ¿por qué no?, orientales. No es que tampoco haya que meter todo en la misma bolsa, ¿no? O como que todo sirve, o como que, dale, dale, vamos con todo. Pero me parece que hay una mirada fuerte, racionalista, eurocentrista, y que puede haber otros horizontes más allá de eso, que quizás es la formación que uno tiene, o la Mira, desformación que uno tiene. yo creo que ahí, de alguna forma, eh, las metodologías que utiliza Aristóteles pueden servir de algún tipo de atisbo, de guía. Aristóteles, por ejemplo, en la ética dice, el saber es como asestar contra una puerta. Entonces, asestar, y yo imagino, ¿no? Soy un arquero, apunto contra la puerta y le pego un disparo a la puerta.
Yo no acesto contra toda la puerta, acesto contra un punto de la puerta. Y después viene Javier con su flecha y asesta contra otro punto de la puerta, y vos venís y asestás contra otro punto de la puerta. Entonces yo creo que en ese sentido Aristóteles nos lleva ventaja en el aspecto de que él siempre se remite a los que lo precedieron, los primeros que filosofaron, dijeron tal cosa, y a partir de ahí construye su pensamiento. Creo que hay muchos que nos precedieron, creo que hay muchos que nos precedieron y no todos son eurocéntricos. Creo que hay mucho en la mirada de la filosofía tojolabal, hay mucho en la mirada de la filosofía nahuatl, hay mucho en la mirada hebrea, ¿sí? En el mundo judío, eh, hay mucho en la mirada de de la filosofía, de lo que podemos denominar la filosofía budista. Creo que todos los aspectos del saber humano han asestado con su flecha en alguna parte de la puerta y creo que podemos remitirnos a ellos para ir a buscar a ver qué punto han tocado que nosotros todavía no hemos visto. Yo Acá, agregaría eso, perdón. eh, que bueno, hacer filosofía es también hacer historia de la filosofía. Uno no puede hacer tabula rasa con quienes nos precedieron. Lo que plantea Fede, bueno, sí es muy interesante. De hecho, bueno, ahí hay toda una cuestión, porque desde la filosofía latinoamericana se habla, al menos desde una corriente, que es la de Enrique Dussel, Boaventura de Sousa Santos, Grofogel, Paulo Freire, entre otros tantos teóricos, Miranda. Ellos hablan de una determinada filosofía como ideología eurocéntrica y la definen como filosofía de la opresión. Y le oponen lo que sería la filosofía de la liberación, que bueno, se pone desde el punto de vista de el oprimido, el pobre, el excluido, y de cómo las ontologías eurocéntricas han incurrido en una colonización epistemológica y en una invisibilización y una negación de ese otro. El no europeo, el negro, la mujer, el homosexual, etc. Entonces, en línea con eso yo podría decirte que el coaching ontológico es un claro reflejo de una filosofía de la opresión, porque su ontología, o su mal llamada ontología, si quiere, es la ontología reificada del capitalismo, donde no solo está enajenado el trabajador, sino que además está enajenado el mundo. Como ya nos enseñaba Marx, el capital esquilma al obrero, explota al obrero y además explota el suelo. Entonces, mientras hoy en día por año se mueren 3.100.000 niños por falta de agua potable por año a nivel mundial, tenemos a las empresas con su propia ideología eficientista, exitista, donde siempre se le echa la culpa al individuo. Y como bien dice Kant, el individuo ya no se vuelve un revolucionario o una persona crítica que cuestiona sus condiciones materiales de existencia y demás, sino que se vuelve un depresivo. La culpa es mía. No sé, sigue estando presente esa mitología del capitalismo o esa teología política donde el éxito es resultado del trabajo ascético, del trabajo duro, y como enseñaba la ética protestante, ¿no? Que lo muestra bien Weber, que justo lo estaba preparando para una clase. No acumular ganancias para el disfrute o para el goce, sino para reinvertir. Invertir, producir, reinvertir, y así.
eso sigue estando presente, esa mitología o esa teología política del capital. En esta visión del coaching, en esta visión de, bueno, liderar y sonreír, ser tu propio jefe, Sí se entonces hay puede. una clara... Sí, Fede. No, no, digo, sí se puede, como otra frase, ¿no? La cuestión de poder con todo, que también lo dice Han. Me gustaría recuperar algunas de las preguntas acá también, que están haciendo bastante, todas son buenísimas, ¿no? Hay una que me gustó mucho, de Filosofía de los Suburbios, que es si toda reflexión es filosofía. Y también pregunta, bueno, saludos para acá, para Cristian Faro, y también pregunta Irina si hay en Argentina alguna asociación que nuclee a la gente que nos dedicamos a esto. La respuesta es que no, va, yo creo que no. Está trabajando CECAPFI ahora en algo en Argentina, pero no. Tampoco sé si, voy primero con esta, después con la otra, al menos de mi lugar, si algunos quieren decir algo más. Eh, Estaría bueno, yo creo que estaría bueno que haya una especie de asociación que nos nuclee, pero como una cuestión de, no para decir esto es consultor, este no, el que está en la asociación es consultor, el que no está, no se puede dedicar, sino como una idea de pensar y debatir en conjunto. O sea, las reuniones más divertidas y más aburridas que podrían existir, pero pensar ciertas estrategias, digamos, no sé. A ver, a mí me pasa algo, a mí me encanta hacer consultoría. No sé si le pasa a usted también. Y me he formado y puedo hacer videitos, todo, pero la realidad es que también no tengo tanta gente que quiera participar. Puede ser culpa mía también, ¿no? Pero puede ser también porque no hay una práctica, ¿sí? En la cual la gente diga, che, me gusta la filosofía, pero no sé si sabe que existe este espacio, ¿no? Incluso la tendencia a pagar por eso. Entonces, yo creo que también es interesante que se pueda juntar, ¿no? Que nos podamos juntar, que nos guste esto y nos queramos dedicar como para pensar ciertas estrategias para mostrar, para comunicar lo que pasa, más allá de este vivo, ¿no? Y en el sentido de esto, si toda reflexión es filosofía, me gusta porque esa pregunta también va a, ¿qué es lo filosófico de la consultoría filosófica? O sea, ¿qué difiere de una charla de café o este vivo que estamos haciendo o me junto con alguien que estudió filosofía y le pregunto, che, ¿qué es el ser? Y no sé, ¿no? ¿Cuál es? Insisto, esa, si toda reflexión, todo pensamiento es filosófico, bueno, entonces puede ser así, pero entonces ¿para qué sirve la consultoría? O no. Hay pensamiento que es filosófico y pensamiento por ahí que no. Y entonces, insisto una vez más, ¿qué es lo filosófico? ¿Qué hace filosófico una reflexión? ¿Qué hace filosófico una conversación? Para poder decir, orientación filosófica, consultoría o como le llamen o les guste llamar. Pienso Están que, todos muy entusiasmados, ¿eh? Hay que armar, hay que armar. Vamos con eso, ¿eh? Todavía. Me gusta, me gusta. pienso que lo propio de la filosofía, volviendo a lo que mencionaba Diego, ¿no? De esta grita, la prote-filosofía, la filosofía primera y demás, es siempre la pregunta por los fundamentos. La gran pregunta por el fundamento o por los presupuestos, en otras palabras, que trae consigo la persona bueno, que se abre a filosofar con un otro, ¿no? En este caso seríamos nosotros. Eso nos diferencia. Gustavo, que le mando un saludo, había preguntado, bueno, si cualquier tipo de reflexión es filosofía. Bueno, claramente no. O sea, obviamente reflexionar, no sé, si mañana va a llover, no, no creo que sea una pregunta filosófica, ¿no? Eh, pero lo que Bueno, marca pero ¿qué Fede, haría lo filosófico eh, entonces? ¿En la temática sobre la cual reflexionás? ¿O podríamos reflexionar filosóficamente sobre el clima? ¿O no? Porque el tema clima no va. ahí está. El tema es algo que mencionaba Diego, ¿no? El planteamiento del problema. ¿Cómo se lo aborda? Porque una cosa es considerar, obviamente, el clima como un fenómeno meteorológico, y bueno, de eso, obviamente, tienen que hablar los físicos o los meteorólogos, no nosotros, no es nuestro campo. Y otra cosa es cuestionarse, bueno, eh, no sé, qué implicancias tiene la lluvia en nuestra sociedad, que no sé, se la
asocia con la tristeza y qué es la tristeza, y ahí puedes plantearte, bueno, qué es la afectividad, yendo más al fondo, al trasfondo de la cuestión, ¿no? Y ahí empieza un poco la cuestión más propiamente filosófica. Después, bueno, ya tenemos ahí hay un tema de debate bastante polémico, que es, bueno, a ver, hay epistemólogos que hablan de ciencia y pseudociencia. Y algunos se atrevieron a plantear y decir, bueno, entonces hay filosofía y pseudofilosofías. Y acá entra justamente este debate, o sea, ¿cuál es el límite entre un filósofo y, por decirlo así, no sé, un charlatán? Bueno, pero ese debate ya estaba planteado en la época de los griegos. La sofística y la filosofía plantea ese debate, Totalmente. ¿no? Eh, con respecto a si podemos filosofar acerca del tiempo, sí. Digo, Aristóteles escribió todo un tratado sobre la física, que es una metafísica de lo sensible. Es decir, a partir de ciertos fenómenos como por ejemplo el movimiento, hizo filosofía. Hizo una Claro. metafísica del movimiento. ¿Eh? Entonces, creo que sí, podemos filosofar siempre y cuando, digo, en este momento, ¿no? Quizás me arrepienta cuando escucho el vivo, digo, podemos filosofar a partir de ciertos fenómenos, de la misma forma que podemos hacer filosofía a partir de, como diría Aristóteles, de los endoxa, de las eh, de los comentarios y de las opiniones de los más reputados que no dejan de ser fenómenos. Es decir, el fenómeno meteorológico, por decirlo de alguna forma, y el fenómeno de la opinión de los más reputados no dejan de ser fenómenos. Entonces podemos verlo a partir del hecho de que son fenómenos y hacer metafísica, hacer filosofía a partir de eso. ¿Mm? Claro. Creo Me que parece interesante acá. Ah, perdón. sí. No, No, que no. respondiendo, Sí. respondiendo con la pregunta un poco de Gustavo de Filosofía en los Suburbios, no toda reflexión obviamente es filosófica, porque hay reflexiones que no remiten a cuestiones asociadas ni a lo universal, ni a lo ontológico. Es decir, hay reflexiones que no necesariamente remiten a eso y por ende no trascienden el universo de lo que dijo o lo que dejaste de decir. Pero creo que una de las cosas que hace que la consultoría filosófica sea un diálogo filosófico es primeramente que no solamente es un diálogo entre él y yo, entre un individuo y entre un otro y yo, sino que además es un diálogo con los que lo precedieron a él, es un diálogo con su historia, pero también es un diálogo con la historia de la filosofía. Es decir, lo que él plantea no deja de ser una nota al pie de página de algún escrito platónico, quizás. Yo lo que resumiría, no sé por qué hay que resumir, digo, pero es como, parecería ser que tiene que ver más allá del tema, por decir una manera, la intención, ¿no? Es decir, podemos pensar la propia existencia desde una reflexión no filosófica, decir, bueno, nada, uno tendría que tener plata, tendría que trabajar, yo tendría que ser feliz. O podría pensarla filosóficamente en el sentido de la intención de cuestionar esto que había salido, la cuestión del supuesto. Yo creo que eso es, desde mi perspectiva al menos, la potencia de la consultoría. Un espacio, lo dije, de libertad para cuestionarlo todo. A ver, hacer, si se quiere uso público de la razón, uno en la vida en general uno no puede, yo no puedo estar muy en contra del sistema capitalista, pero yo no puedo cuestionarlo eso cuando voy al almacén a comprar 100 gramos de queso de máquina, qué sé yo. Porque lo puedo cuestionar, pero, o sea, si yo quiero comer, lo tengo que hacer. Entonces, en nuestra vida en general nunca tenemos ese tiempo y ese espacio para cuestionar cosas que a veces el mero acto de cuestionar no va a hacer que deje de tener que trabajar para vender mi fuerza de trabajo y todo lo que queramos decir, pero al menos tener nosotros otra apropiación del mundo, que el mundo no nos lleve por encima, ¿no? Entonces, en esa intención, digo, de pensarlo filosóficamente, decir, cuestionarlo, decir, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué de esta manera y no de otra? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿No? Como hoy decía. Entonces, ahí en esa intención de cuestionarlo, de ir a fondo, considero yo que emerge, más allá de que concuerdo, pero al 101% con todo lo que dijiste, Diego, y lo que dijiste vos, Javier, eh, ¿no? Que emerge lo filosófico. En el acto de libertad
de cuestionarlo todo, de ofrecer ese espacio. Ofrecer ese espacio que en ningún otro momento, creo yo, nos es posible, o a veces en soledad. No sé, bueno, estoy esperando colectivo, qué sé yo, digo, ¿por qué esta manera? ¿No? Pero ofrecer ese espacio. Gustavo dice que ya está convencido, abre el consultorio filosófico, así que tenemos otro competidor, otra piraña en el estanque, muchachos, hicimos todo mal. No, mentira. Bienvenido. Creo que uno de los grandes aspectos con los que nos tenemos que enfrentar y tenemos que volver de alguna forma a la paradoja de Zenón. Es decir, el consultante se plantea una situación paradójica en la cual desde la teoría se resuelve, entonces Aquiles nunca alcanza a la tortuga, pero en la práctica Aquiles vence a la tortuga. Entonces, esta dicotomía paradójica entre cómo se resuelve o cómo se disuelve la cuestión, creo que nuestro rol es cómo unificar la teoría y la práctica. Cómo hacer que Aquiles y la tortuga se encuentren en un punto en el cual ni uno venza al otro, jugando un poco con la paradoja de Zenón. Creo que matemáticamente podemos resolver un montón de cosas, desde lo cognitivo, desde lo reflexivo, y por eso creo yo que la consultoría filosófica no debe ser un espacio resolutivo, sino que tiene que ser un espacio donde la experiencia se ponga al servicio de la experiencia humana, y a partir de eso tener una aproximación histórica a nuevas formas de mirar, porque la filosofía, desde el punto de vista platónico, no deja de ser un eros histérico, es decir, esta cosa de yo me quiero acercar pero nunca lo alcanzo. Entonces nunca hay una resolución, hay un aspecto aporético en la filosofía. Creo que la conclusión aporética, incluso de este diálogo, puede ser filosófico. Bueno, yo creo que con esas palabras podemos ir cerrando, ¿eh? Bueno, Tiraste el pie. cómo no. La semana próxima, si quieren. Total. Yo particularmente en las consultas siempre he estado de 40 a 50 minutos, a veces un poquito más. No porque no haya más para hablar, sino al contrario, porque hay mucho más para hablar, ¿no? Entonces, cuando se llega a ese punto de decir, hay muchísimo todavía para seguir pensando, creo que es un buen momento para cortar, porque el trabajo queda para uno, y por otro lado también, esto lo veo yo, no digo de este punto en general de esta charla que tenemos, pero hay como un riesgo de irse por las ramas también, ¿no? Entonces, cuando se llega a la profundidad sobre ciertos conceptos, tampoco creo yo que podamos pretender pensar toda la existencia en 40, 50 minutos, creo que está bueno dejarlo ahí, y que quede la resonancia para una supuesta segunda o tercera o un próximo encuentro, o para nunca, no importa, para la persona en sí. Bueno, quizás en el próximo encuentro se sume algún otro consultor, no sé. Colega. Así que bueno, colega, muy bien. Cosa que, Así perdón, que, ¿no? Hace 2 o 3 años, no me insulte, Gustavo, por favor. Hace 2 o 3 años yo no sé si era tan factible. O sea, que hoy podamos juntarnos vos, que haya un tema en común, ¿no? Me parece súper interesante, porque insisto, en mi experiencia personal siempre he sido un poco como que cada uno está en la suya, que somos poca gente que se junta, digamos, que se dedica a esto. Yo sinceramente, no sé, me he presentado en congresos, ahí como solo, ¿no? Y te preguntan, ¿y vos qué trabajás? Y yo, hago práctica filosófica, y te miran como, bueno, vaya. Pero de todas maneras yo creo que eso ya es, a ver, me parece súper interesante que esto empiece a circular en el discurso académico, en el discurso de todos los días, digamos, que no sea algo como, ¿what? ¿No? Que sea algo que empiece a circular, me parece algo, estoy llevando agua para mi molino, claro, pero me parece algo maravilloso. Sí, incluso te digo, mira, hace cosa de medio año atrás, sí, unos 6 meses atrás, en una charla que se dio allá por
por, por diciembre, que la dio gente de SECAPFI y gente de Filosofía en las Calles de México, traían el caso puntual de cómo reformaron toda la currícula académica en una universidad, no recuerdo ahora de dónde, pero dentro de las competencias profesionales aparecía no solamente el ser profesor, el dictar clases, el estar en el ámbito investigativo, etcétera, sino consultoría filosófica o asesoría filosófica. Sin ir más lejos, acá en Mendoza, en la Universidad de Mendoza, de la mano de Andrea Suárez, Tenés razón. hay, digamos, hubo desde, creo que un seminario de práctica, en un momento lo sabías mejor, ahora, digamos, hubo una aproximación o un cambio, ¿no? Como un lugar que se perdió. La Universidad Nacional también, me parece. ¿Perdón? La Universidad Nacional de Cuyo me parece que también. Claro, es que es en la Mendoza. Ah, de Mendoza, tenés razón. Tenés razón. Sí, perdón. No, pero también hubo un máster, por ejemplo, después podemos hablar en Barcelona, sé que hubo un máster que duró un par de años, hay otro, pero digamos, perdón, me reí porque pobre José se perdió la charla de Narcos México, se perdió el capítulo por la charla, pero bueno, dice que está contento. ¿La segunda parte para cuándo? Y bueno, no sé, ya veremos. Yo creo que esto es algo que se abre, pero convocamos a la gente que se quiera sumar a ver si podemos armar. Tenemos un grupo los tres, pero ahí está, sí, Universidad de Cuyo, sí, de Andrea Suárez Mesina, que la vamos a sumar al grupo. Un grupo de consultores filosóficos en Argentina, de WhatsApp. No hay memes todavía, ni hay stickers, hay charlas serias. Charlas serias. Somos nosotros tres, pero estamos abriendo la posibilidad. No sé qué te parece. Yo estoy hablando, me van a la mierda. Pero si alguien se quiere sumar, bienvenido, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, por Perfecto. supuesto. Obvio. Vamos todavía. Así que Buenardo. generemos redes. Generemos redes que después armamos el congreso, el ICPP. Lo hacemos acá en Argentina. Eso Bueno, me gustó. está bien. Un laburo, te digo, yo que estuve en el México te quería matar por espíritu que tuve que trabajar, pero bueno. Y bueno, hay que laburar, ¿no? Hay que laburar. Cerramos con la frase de Marx. Hay que laburar. No, a mí nadie me regaló nada, pibe. Yo A sabía mí que nadie me regaló. Yo siempre la estuve Bajaba remando. la consultoría a la mierda. yo le voy a contar Hay que producir. Yo abrí una vez un consultorio filosófico así físico y me fue muy mal. Viste que toda la gente contamos siempre, mira, ahí está Irina en Río Cuarto, que la otra vez me comunicó, así que Irina, tenemos que estar en contacto. Me fue muy mal, porque todo el mundo cuenta historias de éxitos. Bueno, yo con historias de fracaso, me fue muy mal. No fue Para la gente. para romper con el exitismo. Sí, no, me fue muy Ah, mal, fue una sola persona y después no fue nadie más. Y no lo tuve que cerrar, chicos. Pero vamos a bueno, ser un fracasado y fracasar en el intento. vamos todavía. ¿Y qué te está fracasando? Es lo Pero mejor bueno, que me ha ido. uno tiene experiencia. En Costa Rica, de momento, ¿cómo conozco algo así de momento? Eso es una pregunta, me parece que sí. Googleando, no sé, yo sinceramente no conozco a nadie ahora de Costa Rica, así que esté en las redes que yo manejo, que no son tantas, pero bueno, por ahí estás llamado a ser el primero, no sé. Tal cual. De Venezuela y no sé si vamos a aceptar otras nacionalidades. ¿De qué barco viniste vos, Maro 24? Oh, Quería armar quilombo el chavo, no, obvio, chicos, esto hay que sumar, no restar. bueno, Qué muchachos, barco. ha sido un placer para mí. No sé cómo se sintieron ustedes. Yo Muy me sentí bueno, muy muy, bueno. muy cómodo, muy cuidado, muy cuidado. Totalmente, totalmente. Aparte, está bueno empezar a debatir una cuestión que ha estado en el aire, ¿no? De alguna forma. Porque
de alguna manera aquellos que hacemos divulgación o en algún punto democratización de la filosofía, hacemos también algún tipo de asesoría, aunque sea masiva, ¿sí? Filosófica, porque es una invitación al cuestionamiento. Perdón, una cosita, Maró 24, aclaro, fue un chiste muy malo porque acá no sé, te lo aclaro, porque por ahí en Venezuela no tenés por qué saberlo. Un chiste, o sea, hizo una frase muy desafortunada del presidente sobre que los argentinos veníamos de los barcos y de otros países venían de otros lados, entonces, nada, y acá en Argentina fue como meme generalizado y por eso, como dijiste que era de Venezuela, me acordé de ese chiste muy malo, pero desde ya aclaro por las dudas que estás más que bienvenida. Toda la gente, yo les pido por favor se pongan en contacto con nosotros, con Diego, con Javier o conmigo, así sumamos y vamos armando esta red que me parece que nos puede servir para todos muchísimo para debatir y enriquecernos mutuamente. Repensar la práctica, Sí, darle una vuelta de tuerca Totalmente. a esto sí, y que repensar inventó la Gerardo filosofía. Achenbach, y repensar la Gerardo. filosofía. Gerardito, Sí. acá el vecino. No, porque aparte después se generan preguntas muy puntuales, como, bueno, perfecto, ahora quiero empezar y ¿cómo hago? ¿Qué hago? Hago una página, lo pongo en Instagram, quiero cobrar. ¿Cómo cobro? ¿Cuánto cobro? ¿Cómo se empieza? O sea, cosas que por ahí uno a veces hace un descubrimiento, entre comillas, pero lo va haciendo solo y está buenísimo poder charlar. Y yo puedo hablar con alguien, aparte, que esté haciéndolo en Francia, en Alemania, y me dice, no, cobraba 30 euros, que por ahí allá está buenísimo, pero acá no lo puedo hacer en Argentina, ¿no? Entonces también Creo que ir viendo nuestras propias realidades. incluso te digo más, es decir, creo que la academia nos prepara muy pero muy bien desde el marco formativo para poder enseñar filosofía, pero no sé si necesariamente nos enseña a tener diálogo filosófico. Entonces creo que desde ese lugar, muchas veces me ha pasado encontrar colegas que me dicen, mira, yo quiero hacer consultoría y le termino enseñando y empiezo por lo presocrático. Es decir, le termino enseñando filosofía, es decir, desde un lugar formativo, en vez de hacerlo desde un lugar transformativo, ¿no? Eh, Creo que es la cuestión donde la filosofía nos toca, que es en la experiencia con el otro, ¿no? Claro. Y con estas palabras, cualquier cosa que yo agregue siento que estoy restando más que sumando. Bueno, Así y que les colorín, mando un abrazo. este vivo se ha acabado. Este vivo se ha acabado. Un abrazo, Pero muchachos. Bueno, abrazo esto a la gente que recién haya empieza. estado. Muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo, gente. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Así Chao.